Ahora sí, vamos a dar la bienvenida al presidente de EDERES, el licenciado Daniel Laino, quien abrirá esta actividad. Adelante, por favor. Bueno, buenos días para todas y para todos, a los amigos y socios de EDERES, a la dirección del OPP y a la representante del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo que nos acompañan. Quiero también darle la bienvenida virtual al director de la Agencia Nacional de Desarrollo que no nos pudo acompañar, nos acaba de avisar que desde hace poquitas semanas es un socio estratégico para EDERES, con quien acabamos de firmar un convenio que nos permite, entre otras cosas, avanzar en este programa de reconocimientos que Malena les comentaba. El día está muy cargado, como vieron, la agenda de EDERES de estos últimos meses viene llena de cosas. Yo no sé si pudieron tomar apuntes de todo lo que Malena les comentó, pero de aquí a fin de año, además de hacer el presupuesto anual, completar el budget, vamos a tener que hacer bastante trabajo adicional. Así que bueno, voy a ser breve. Lo primero que nada, agradecerles a todos los amigos de la casa y a todas las empresas socias que nos acompañan y a la casi una docena de empresas que estuvieron dispuestas a venir a compartir sus prácticas acá para ayudarnos a tomar la palabra y a empujar esta temática del desarrollo sostenible. Lo segundo, en estos eventos suelen ser invisibles los que lo hacen posible, así que quiero también reconocer al equipo de EDERES que ha estado trabajando mucho para que podamos estar acá todos y que todo funcione. Y también un reconocimiento a Mariela Gorrecochea, que se puso al hombro de la organización del evento, así que gracias a ella también estamos acá. Lo segundo, unas muy cortitas palabras. Ayer de noche cenaba con Cristian de Natura, que se vino de Buenos Aires para acompañarnos. Y me decía una cosa que la verdad que me dejó pensando. Me decía, nosotros en Natura hacemos cosas que están muy buenas, pero si solo las hacemos nosotros, nos quedamos con un caso de libro precioso y no cambia nada. El objetivo de hoy, como dice el banner que está atrás mío, Juntos para el Desarrollo, que es la consigna que en EDERES estamos empujando, busca justamente eso. Que las iniciativas que las empresas estamos teniendo, que hay muchas muy buenas y muy interesantes, tengamos la capacidad de contagiar a la gente que trabaja con nosotros, a nuestras comunidades y también a otros colegas empresarios, porque los cambios que están vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible, o con tener un país mejor, o con producir mejor, o que nuestra gente tenga mejores condiciones de trabajo, no lo resolvemos de forma aislada. Está claro que si bien hemos avanzado mucho, paradójicamente estamos en una etapa del mundo donde hemos reducido la pobreza enormemente, hemos logrado el acceso a la educación de enormes cantidades de gente como nunca antes en la historia del planeta. Sin embargo, nuestra percepción es que estamos peor que antes y que no podemos gestionar el mundo que tenemos. Estos desafíos que son grandes, no quiero hablar de la confianza porque nuestros vecinos de ambos lados de la frontera se van a poner nerviosos, pero este avance espectacular que estamos teniendo en algunos campos no ha logrado la confianza de grandes masas de la población. La confianza hoy es un valor hipervolátil y esto de que en las empresas nos comprometamos, seamos genuinas en lo que hacemos, avancemos detrás de objetivos reales, es el principal activo para construir la confianza. En esta conferencia, repito, hay cerca de 2 empresas que vienen a contar sus casos. Está el PNUD que viene a interpelarnos desde una mirada más de Naciones Unidas acerca de qué más podemos hacer. El objetivo nuestro es, básicamente el que está acá, EDERES se ha puesto como meta avanzar un paso más de la responsabilidad social, avanzar hacia un compromiso de desarrollo sostenible, que son 2 palabras que a veces van complicadas, ¿no? Esto de desarrollo, pero que lo podamos sostener, es la principal preocupación que tenemos los empresarios sobre nuestras empresas, pero también tenemos que tenerla sobre nuestras comunidades y sobre nuestra gente. Así que como el día está lleno de cosas, yo los invito a predisponernos para escuchar, para aprender, para que nos cuestionen y ojalá para juntarnos después y avanzar hacia nuevos desafíos. Un objetivo muy concreto que tenemos desde la dirección de EDERES es que este evento nos permita generar algunos grupos de trabajo. Hace un par de meses presentamos una guía sobre discapacidad elaborada por la gente de nuestras empresas que trabajó y logró cosas en común y la verdad que es un producto muy exitoso y muy interesante. Nuestra expectativa es que estas mesas que vamos a tener hoy, donde vamos a escuchar distintas experiencias, nos permitan avanzar en un trabajo de ese tipo y nos permitan generar espacios de colaboración entre nuestras organizaciones. Así que muchas gracias por venirse hasta aquí en esta época del año agitada. Y bueno, a escuchar, a aprender y ojalá nos encontremos próximamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel, por las palabras de bienvenida. Invitamos ahora a pasar a Mireia Vilar, es coordinadora residente de las Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay. Adelante. Muy buenos días a todos. Yo soy Mireia Vilar, soy la coordinadora de Naciones Unidas aquí en Uruguay. Llevo poco más de un año en el país. Además, soy la representante del PNUD, una de las 13 agencias que tenemos como parte del sistema aquí en Montevideo. Muchísimas gracias a DERES por darnos este espacio. Para mí esto es una oportunidad de oro para no interpelar, pero sí para dialogar, para que nos conozcamos mejor y sobre todo, en base a lo que me pidieron en esta breve pequeña intervención, para ubicar un poco a los ODS. DERES se está alineando, está haciendo una apuesta muy seria en su planteamiento futuro de ser un agente que acompañe el trabajo alrededor de los ODS, pero es importante para aquellos que ni siquiera sepan qué son o aquellos que sí han entrado en contacto, pero que tal vez no tengan el background, ¿no? De dónde salen y por qué importan, y por qué hablamos de ellos y por qué DERES se apropia de ellos y los empuja. Por ahí quería yo hacer esas palabras iniciales, porque en una semana, en un par de semanas, va a hacer 3 años que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas. Esa es la madre de los ODS. Los ODS no vinieron solos, fue un acuerdo global de 193 países. Todos los Estados miembros de Naciones Unidas apostaron por una nueva visión de desarrollo, un nuevo estándar de desarrollo, que luego decidimos darle una métrica y expresarlo de una manera tal vez un poco más comunicable y un poco más medible, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Hay 17 de ellos. Y llevan anexos una serie de metas y de indicadores, como digo, para hacer más concreto lo que otrora se podría ver como una cosa un poco abstracta. Pero yo quisiera tal vez hablar un poquito de esto más abstracto, porque si perdemos de vista la razón de ser de los ODS, creo que nos podríamos equivocar y ponernos a medir cosas que no son las que de verdad cuentan. Lo que es la Agenda 2030, en definitiva, es una crítica fundamental y de fondo al modo en que las cosas estaban pasando en el mundo, al modo en que trabajamos, el modo en que producimos, el modo en que consumimos, el modo en que nos relacionamos, y nos interpela a cuestionarnos si estos modos, estos mercados, estas aproximaciones desde los gobiernos van a dejar algo mejor para los que vienen detrás. Se hace una interpelación de fondo y se habla de un desarrollo que ya no puede ser solo fruto del crecimiento económico. Se cualifica el crecimiento económico, es un motor necesario, pero se habla de unos procesos donde se equilibre de mejor manera las dimensiones ambientales, sociales y naturalmente económicas del desarrollo. O sea, se aborda una mirada mucho más holística. Y dentro de eso lo que significa es que hay un replanteo, cuando hablamos en términos económicos de qué es la agregación de valor o qué es ser competitivo, estamos en efecto redefiniendo esos términos. Y digo eso porque a veces uno se sigue trabajando con instrumentos de medición de competitividad que ya no dan respuesta a ese nuevo estándar del desarrollo. Porque lo que quisiéramos es llegar a un punto donde las contabilidades de las empresas, las contabilidades de los países, estén teniendo en cuenta esos costos ambientales, sociales, esas exclusiones que acaban teniendo un directo impacto en el trabajo de la economía. Ese es el tamaño del reto. Y creo que es importante ponerlo en esos términos. En los 15 años anteriores nosotros tuvimos la agenda de los objetivos del milenio, que fueron un primer impulso importantísimo para plantearnos objetivos concretos a niveles de países, sobre todo en la reducción de la pobreza. Y alrededor de eso se plantearon agendas cuasi sectoriales. No eran estrictamente sectoriales, pero se hablaba de metas para reducción del hambre en el mundo, la pobreza que yo lo he mencionado, había temas de salud, había temas de educación, el tema medioambiental salía medio cojeando y el tema de la gobernanza que nos permite que todo esto pase no estaba. Lo que ahora hemos apostado es por una agenda muchísimo más ambiciosa, una agenda que no solo quiere lograr acabar esa tarea que fue inconclusa de los ODMs, forzarnos no solo a lograr métricas de reducir a la mitad, sino de lograr la eliminación de la pobreza en el mundo. Y cuando uno ve las métricas que tenemos detrás de los ODS y las metas que hay detrás, son muchísimo más ambiciosas porque no nos permiten escondernos detrás de las medias nacionales.
nos fuerzan a ver cómo estas cifras toman otro color cuando lo vemos en términos de género, en términos etarios o en términos territoriales. No basta con tener medias nacionales que pinten bien, hay que explorar quién se está quedando atrás de este proceso de crecimiento, este proceso de desarrollo. Y eso supone ponerse otro tipo de lentes. Y eso supone, al menos desde la perspectiva de Naciones Unidas y el acompañamiento que tenemos el placer de dar a los gobiernos, de enfocarse y trabajar primero para esos que están más rezagados. No es una agenda que empuja por aquí y tiene subproductos de exclusión, de contaminación o de otro tipo, a los cuales no atendemos y los aceptamos, sino que queremos empezar por allí y arrastrar hacia adelante. Es una agenda además muy ambiciosa porque se plantea, y ese es el reto y el diálogo que estamos trabajando, de abordar y poner en marcha cambios estructurales en las economías y en los países. Y esa reflexión no la hacíamos siempre, veníamos trabajando en objetivos sectoriales, los ministros trabajaban, había gobiernos que habían dado el salto, Uruguay es uno de ellos, trabajan con una lógica muy de gabinetes, porque entienden que los temas no pasan en silos y en universos paralelos. Pero ¿cuál es esa transformación que tiene que transitar un país y una economía y una ciudadanía para ser más verde, para ser más circular, para que no haya rezagados detrás, para anticipar los retos del futuro, no todos los conocemos, para pensar en las generaciones que no están aquí o los que están aquí y no votan? Entonces, hay países que antes los llamábamos países en desarrollo, con una mirada de ingreso, los medíamos por ingreso y decidíamos si estaban ya listos o no para estar en camino del desarrollo, ser desarrollados, y ahora nos encontramos con un nuevo paradigma donde todos los países, bajo ese nuevo estándar de desarrollo, que tiene que ser sostenible y tiene que ser inclusivo, resulta que todos los países del mundo están en desarrollo. Porque hay tarea de reducción de pobreza en Estados Unidos y hay tarea de reducción de pobreza en China y lo que tenemos ahora más son países de ingresos medios. Y en pocos años en América Latina ya casi no tendremos países, los que llamamos los least developed countries, realmente los que están con niveles de pobreza. Me imagino que hay un par que seguirán teniendo que trabajar a largo plazo, me imagino países como Haití, en el Caribe, pero en general es otra realidad. Y hay un replanteo muy de fondo ahora, ¿cuál es esa clase media que tiene que tirar del carro de la economía en la región? Y cómo la consolidamos, porque se han logrado cosas muy interesantes, pero también hay niveles de fragilidad importantes. Así que parte de los cambios estructurales que tenemos que hacer tienen que ver con la resiliencia de los hogares y de las economías. Con este grado de ambición, queriendo hacer realmente empujar y encarar transformaciones estructurales, también nos damos cuenta que esta no es una conversación que se pueda quedar en los pasillos de los ministerios de planificación o en los pasillos de las agencias de Naciones Unidas. A mayor ambición, mayores alianzas. Y tal vez eso es lo que me trae a colación con la audiencia que tengo hoy, es que nosotros estamos muy interesados, y de hecho ya viene dándose desde los últimos años, que esto no sea un proceso de gobierno, que esto sea un proceso de país. En Uruguay y en todos los países, los 193 que apostaron por la Agenda de Desarrollo Sostenible. Para nosotros es fundamental poner a disposición de esta nueva visión del desarrollo todo el recurso, todo el capital humano, todo el capital financiero que esté disponible en los países y en los mercados globales. Pero eso es difícil, porque no hablábamos entre nosotros antes. Tenemos jergas distintas, ritmos distintos, unos somos más burocráticos, tenemos sistemas de incentivos que no coinciden necesariamente. Así que para mí es bien útil tener esta audiencia y lo vengo diciendo en las oportunidades que he tenido, que es fundamental que establezcamos otro tipo de conversación entre nosotros, con los gobiernos y entre ustedes, sobre todo porque hay también ritmos, sensibilidades distintas dentro de un sector privado que es bien amplio y diverso. Quisiera destacar 3 conversaciones que creo que se están dando. Algunos de ustedes probablemente ya sean parte de ellas y a otros les invito a que tomen interés y se incluyan. Hay una conversación sobre la financiación del desarrollo. Y lo que parece es que dinero no nos falta.
Hay capitales en cantidades ingentes en el mundo. El tema es dónde están y para qué se están usando. Y ahí hay todo un esfuerzo para identificar ese capital cautivo, digo yo, desde una perspectiva de desarrollo, que está siendo utilizado no necesariamente para empujar las agendas de reducción de la pobreza y de sostenibilidad, sino otras agendas de tipo más personal. ¿Cómo hacemos para incentivar la reorientación de ese recurso? ¿Qué instrumentos van a ser los más útiles? ¿Cómo desbloqueamos los capitales que están en los fondos de pensiones del mundo o en otro tipo de fondo? ¿Cómo estructuramos los instrumentos? ¿Qué es útil? ¿Cómo dialogan esos instrumentos con las problemáticas que estamos tratando de resolver? Porque esos instrumentos hasta ahora no dialogaban con la problemática social, dialogaban con una oportunidad de negocio que tenía otra lógica. Así que hay toda una conversación sobre bonos de impacto social, qué hacemos con los fondos de pensiones, fondos de fondos a nivel de la región. Pero yo lo que quisiera rescatar allí es que lo que nos damos cuenta, al menos desde Naciones Unidas, y creo que los que están pensando en estos temas, los grandes bancos, es que no solo es una cuestión de los mecanismos, sino de dónde ponemos el dinero. Y uno de los cuellos de botellas principales es tener el pipeline, las oportunidades de inversión y las capacidades de medición de impacto para poder entrar en esos contratos entre los financiadores y los que van a estar tratando de solucionar las problemáticas sociales. Ahí hay toda una conversación que también se está dando en Uruguay. Hay un Task Force de Impact Investment con algunos de ustedes. Estamos trabajando muy de la mano con los hermanos argentinos, que también ya están trabajando desde el espacio público, introduciendo algunos de estos bonos de impacto en temas de vivienda, en temas de empleo juvenil, en fin. Entonces, ahí hay todo el mundo por explorar, pero sobre todo el mensaje principal es cómo facilitamos desde la oferta y desde la demanda un realineamiento de ese recurso, de ese capital, hacia la reducción de la pobreza, el empleo, la sostenibilidad y economías más verdes y circulares. Una segunda conversación tiene que ver, y no están obviamente desvinculadas unas de otras, pero dónde se ubican las empresas en el mundo como empresas y cómo ellas pueden acompañar estrategias de negocio que ayuden a abordar estos temas. Después de Davos, la Comisión de Negocios y Sostenibilidad se dedicó un año a trabajar en un informe para establecer de la manera más fáctica posible lo que era el business case. ¿Por qué a vosotros, a las empresas, os debería importar y alinearos en estos temas? Se trabajó en 4 grandes sectores, han identificado oportunidades de negocio en 60 hotspots a nivel mundial y los mismos en la región. Os invito a buscar este informe, es Better Business, Better World. Habla en términos bastante concretos de cómo trabajar en el sector energético, en el sector construcción, en la alimentación o en el bienestar y la salud como oportunidades reales de mejorar a los inversores, de mejorar a los consumidores que usan nuestros productos y a la vez estar abordando temas reales de la sociedad. Y el tercer diálogo tiene que ver con la construcción de un ecosistema en los países que permita que este sector privado pueda ser un motor de desarrollo cualificado, de este nuevo desarrollo del que hablamos. Eso tiene que ver con el sistema de incentivos, con fiscalidad, tiene que ver cómo influimos en los mercados. Solíamos trabajar antes de los mercados, capacitando a personal para acceder al trabajo, y solíamos trabajar después de los mercados, corrigiendo los problemas de los mercados. Ahora queremos trabajar dentro de los mercados, generando lógicas distintas para reconducir de nuevo la actividad económica donde mejor solucione problemas. Así que estas son 3 grandes conversaciones. Espero que tal vez en los trabajos a futuro podamos ahondar en algunos de esos, pero me parecía importante, por un lado, ubicar a los ODS en un cambio paradigmático de fondo que trata de replantearnos qué somos y a dónde vamos como sociedad, y en esa conversación dónde se ubica el empresario, la empresaria, y por otro lado, cuáles son 3 de las grandes conversaciones que se están dando, que podemos traer al país y que quisiéramos seguir acompañando. Les dejo con esto. Vamos ahora a invitar a pasar al panel central de esta mañana.
Vamos a invitarlos a que puedan ir tomando asiento y posteriormente van a ir pasando a realizar las respectivas presentaciones. En primer lugar, Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Adelante, bienvenido. Es contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Realizó un posgrado en finanzas y es docente de gestión empresarial en varias universidades. Fue designado para ejercer el cargo de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 1 de marzo de 2015. También nos acompaña Cristian Silveri. Adelante, es responsable regional de asuntos corporativos de Natura. Tiene a su cargo las relaciones institucionales de la compañía fuera de Brasil. Es especialista en comunicación, graduado en la Universidad del Salvador de Buenos Aires. También invitamos a pasar a Martín Dobat, gerente general en Zona América. Adelante, bienvenido. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Montevideo. Cuenta con un máster en administración de empresas y un máster en desarrollo de real estate de la Universidad de Southern de California, Estados Unidos. Desde junio de 2018 ocupa el cargo de gerente general de Zona América. La idea en esta mañana es poder interactuar. Ustedes van a tener la posibilidad de hacer llegar sus preguntas. Hay un espacio reservado para que sus consultas, sus inquietudes puedan ser respondidas por cada uno de los disertantes en esta mañana. ¿Cómo lo pueden hacer? Con aquellos talones que están dentro de la carpeta de la conferencia que les fue entregado con el material. Allí encontrarán un talón que podrán entregar y hacer llegar a través del staff de DERES que estará recorriendo la sala. Ahora sí, vamos a comenzar con las disertaciones. Invitamos a pasar a Martín Dobat, gerente general de Zona América. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias a las autoridades de DERES, a las autoridades de las Naciones Unidas y de la ANDE, a las autoridades nacionales, al sector privado que aquí nos acompaña. Voy a hacer una presentación de Zona América. ¿Cómo estamos en tiempo? Quiero administrar el tiempo de la mejor manera posible. 15 minutos, ok, 15 a 20 minutos, listo. ¿Me ayudas con el tiempo? Bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, es un honor también compartir este panel con Álvaro García y con Cristian. Así que bueno, este panel central. Bien, para los que no conocen o que de alguna manera puedo refrescar un poquito el concepto de Zona América. Bueno, básicamente nosotros hoy en día nos visualizamos en el negocio de plataformas internacionales de negocios. ¿Qué significa eso? Y en cierta manera me hizo acordar un poco a las palabras de Mireia, obviamente que con la humildad, porque ella lo que planteó es algo desde un planteo tremendamente ambicioso y con una visión muy global, pero en algunas cosas nos sentimos identificados respecto a nuestra estrategia de negocios. Esas plataformas internacionales de negocios que nosotros promovemos, y que ahora cuento un poquito más, se apoyan en varios conceptos. Unos vienen de lo público y otros vienen del operador privado. Entonces, para poder estar en los negocios internacionales y dar una plataforma a las empresas que hacen negocios internacionales, tenemos que dar estabilidad macroeconómica, tenemos que dar seguridad jurídica y tenemos que tener un ambiente pro negocios. Eso es algo que está dado y viene dado desde lo público, obviamente. Tenemos que tener una localización estratégica. Uruguay tiene unas características de localización estratégica en algunos aspectos, obviamente que en otros no, y de ahí la ventaja competitiva de cada país en cuanto a localización. Obviamente que tenemos que contar con recursos humanos altamente calificados. Y luego viene un operador privado como Zona América, que básicamente desarrollamos y operamos una zona franca, donde ponemos dentro de un campus infraestructura edilicia de primer nivel mundial, que tenga características de flexibilidad y escalabilidad, porque este tipo de negocios, esta industria, este mercado que mueve tanto bienes como servicios a nivel de fronteras entre los países, e información también, requiere flexibilidad y escalabilidad para crecer y acompasar los tiempos. Y también, obviamente, en este negocio en el que estamos nosotros se requiere conectividad de alta disponibilidad en todo sentido, desde la energía, las telecomunicaciones, y servicios de soporte de clase mundial. Entonces, eso en definitiva lo empaquetamos todo en lo que nosotros proponemos a nuestros clientes como propuesta de valor, que es un ambiente de negocios moderno y desde un lado
y sostenible, por lo menos desde lo aspiracional nuestro. Proponemos un modelo de negocio sostenible. Perdón, pero obviamente que sostenible es una palabra muy cargada de concepto y muy exigente. Por eso por momentos digo, bueno, ¿cumplimos con todo el checklist? No sé, pero tratamos. Entonces, la zona franca que nosotros operamos aquí en Uruguay fue otorgada, comienza operación en 1992. Somos un operador privado y dentro de ese operador privado básicamente lo que pueden ver a la izquierda es cómo era esta parte de Montevideo, ubicado en los ejes de la Ruta 8 y la Ruta 102. Era cómo era en 1990 y cómo lo es hoy, ¿verdad? En estos años, ese desarrollo, esa inversión que hemos hecho nosotros como privado y las empresas con las que contamos. Hoy en día en este campus tenemos más de 7.000 personas trabajando, 350 empresas instaladas, hemos desarrollado, ya sea en forma propia o también algún cliente, 250.000 metros cuadrados construidos. Y también, algo que luego comento, como es en un formato campus, priorizamos mucho el aspecto de verde, que luego lo comento en cuanto a otro objetivo adicional. Bueno, básicamente esa zona franca es un recinto cerrado, como define la ley de zonas francas de Uruguay, que tiene 92 hectáreas, estamos operando desde hace más de 25 años, y en base a cálculos del último censo del INE, que también voy a hacer un poquito de referencia, la contribución de Zona América como una zona franca más dentro del conjunto de las zonas francas es del 1,8% del PBI del Uruguay. Así que nos sentimos muy comprometidos. ¿Pero por qué estamos en plataformas internacionales? Porque nacemos en Uruguay, pero hoy ya estamos operando una zona franca en Colombia, en Cali. Está más incipiente, ahora voy a mostrar una foto. Y también hemos armado un canal de negocios con China, poniendo un pie Zona América China. ¿Ah? Esto es Colombia. Lo que pueden ver a mano derecha es hoy en día, ya contamos con 10.000 metros cuadrados construidos, una zona franca de 38 hectáreas, con unos socios colombianos que son el Grupo Carvajal, también se llama Zona América, y este campus. Y bueno, y está ubicado rodeado en una zona del sur de la ciudad de Cali, donde está la zona residencial y una zona donde hay 8 campus universitarios, básicamente el área educativa y universitaria de la ciudad de Cali está localizada en los alrededores de donde nosotros nos instalamos. En lo que refiere a China, como China tiene un desarrollo edilicio impresionante, no es necesario construir edificios. Sí es necesario equipar un piso donde ocupamos una oficina, y lo que estamos montando es un puente comercial entre América Latina y China para las empresas, ¿no? Entonces, básicamente, empresas latinoamericanas, estamos tratando de... Aquí entra un poco el tema de brechas culturales, que obviamente que no es el mismo concepto que desigualdad, pero definitivamente que hay distancias culturales entre los países, las sociedades, tanto dentro de nuestra sociedad como entre otras. Y nosotros en ese sentido buscamos ayudar a nuestros clientes a saltear lo que son las brechas culturales que les permitan hacer más negocios. Entonces, entrando a los objetivos de desarrollo sostenible, cómo de alguna manera, voy a tocar 2 capítulos en 3. Obviamente que son muchos y no es necesario abarcar todos, y también los 3 que voy a tocar no significa que sean los únicos que toquemos, simplemente para mostrar a modo de ejemplo. Entonces, en lo que refiere a medio ambiente, voy a tocar el 7, el 11 y el 13, que son energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles. Como ven, nosotros formamos campuses de desarrollo edilicio, con calles, con vías, etc. Entonces, nos preocupa eso. Y por último, la acción por el clima. En este sentido, básicamente, nosotros hemos hecho un plan estratégico ambiental, esto ya tiene 3, 4 años, donde nos trazamos 4 ejes, ¿no? como empresa. Uno es cambio climático, otro es los residuos sólidos que se generan dentro de este campus. Básicamente están muy asociados a gente, a estas 7.000 personas que trabajan aquí, comen aquí y generan residuos sólidos.
Y luego también, en lo que refiere a ordenamiento territorial, como tenemos un desarrollo de un campus, nos parecía importante esta. Y por último, la comunicación, siendo nuestro principal foco de comunicación la comunidad de trabajo y empresas que integra Zona América. En cambio, en el rubro cambio climático, lo primero que hicimos fue medir nuestra huella de carbono, esa huella de carbono que también abarca obviamente, todo lo que implica el traslado de las personas desde su lugar de residencia hasta su lugar de trabajo, eso también está incluido, la huella de carbono asociada a la actividad económica, ¿verdad? Bueno, estamos en 4.000 toneladas de carbono, lo cual equivale más o menos a tener 860 autos prendidos durante un año, ¿no? Eso es lo que impacta, desde el punto de vista, para dar un ejemplo, la huella de carbono de este campus de 350 empresas y 3.000 personas y 30 edificios. Pero, si se quiere, logramos, mediante la parquización del campus, inventariamos nuestros árboles y lo que contribuyen a la disminución, y entonces tenemos 10% de remoción por la existencia de esa biomasa plantada dentro del campus. Entonces tenemos un objetivo que es medir y disminuir este impacto en la huella de carbono, ¿no? En ese sentido, y nuevamente referenciado, una de las cosas que hicimos, y acá también es interesante cómo también entra, y Mireia hacía referencia, a cómo entra lo público y cómo incentiva a lo privado. Bueno, hemos hecho una inversión de 500 kilowatts de generación fotovoltaica en un lugar donde hasta ahora básicamente son los techos de los edificios, no tienen otro uso que simplemente ser techos, y como tenemos edificios de logística, porque en la zona franca hay movimiento de bienes, también hay edificios de oficina, pero los edificios de logística son grandes superficies, entonces en ese lugar es un buen lugar para poner generación fotovoltaica, lo cual nos implica 700 megawatts hora por año. Esto, si uno le mide, y acá está el incentivo privado, si uno le mide la TIR por sí solo, no es una TIR muy eficiente, pero si uno esto lo pone en el contexto de otras inversiones adicionales y lo presenta bajo la ley de inversiones, entonces ahí se torna factible esta inversión para el privado. Luego, con esta propuesta, entre otras, hay otra que es muy importante, que es uno de los principales factores de consumo de energía en un campus de trabajo, en un campus de negocios, es la climatización. Estamos todos acá adentro y está prendido el aire acondicionado. 60% del consumo de este lugar seguramente sea aire acondicionado. Entonces, también lo que hemos hecho es ir renovando los sistemas de aire acondicionado de aquellos edificios que son de 1990 y ayornarlos hacia sistemas más eficientes en ese sentido. 5 minutos, me toca apurar. Muy bien. En residuos sólidos, lo que básicamente producimos esta comunidad de trabajo, de la cual nosotros somos el operador de esta zona franca, produce 75.000 kilos de residuos sólidos por mes, asimilables a domiciliarios, y entonces nosotros lo que estamos haciendo es básicamente ayudando en lo que pueda ser clasificación en la fuente. Hay partes que no controlamos, de la puerta para adentro de las empresas, son las empresas las que implementan las políticas, pero en todo lo que es áreas comunes del parque, etcétera, más nuestro diálogo con los líderes de las empresas, proponemos la clasificación en la fuente. Adicionalmente, tenemos una planta de clasificación de residuos sólidos, y lo que pueden ver a la derecha, por ejemplo, es la compactación de las botellas de Coca-Cola. Algo que nosotros hicimos, y esto ya es más propio, la empresa Zona América Sociedad Anónima, de estos 7.000 empleados, la empresa Zona América Sociedad Anónima tiene 300 empleados, somos los que operamos la zona franca, y entonces, bueno, una política interna que hicimos fue tratar de minimizar la generación de estas botellas plásticas mediante poner filtros de agua y que cada uno tenga una botella propia que le dimos a cada empleado. Es de un impacto enorme, cada una de estas cosas son pequeños ejemplos de vuelta. En lo que refiere a ordenamiento territorial, me gustaría destacar algo. Las zonas francas son un enclave, entonces en sí mismo tienen que estar alambradas, y entonces eso de alguna manera, cuando uno dice que un lugar tiene que ser integrado e inclusivo, podría decir, bueno, ok, entonces, pero esto no está integrado. Bueno, en realidad sí lo está, porque entran y salen 7.000 personas de todos los niveles sociales a trabajar acá todos los días,
Pero además, en lo que refiere a más ordenamiento territorial y nuestro diálogo con el regulador de ordenamiento territorial, por ejemplo, el 30% de estas personas vienen en transporte público. Acá hay un corredor de movilidad muy importante y entonces lo que hicimos fue armar un muy buen sistema de control de acceso para la gente que viene por transporte público y un sistema de transporte interno, porque el campus hoy en día tiene dimensiones que van más allá de lo caminable, más allá además de iniciativas de movilidad interna con otros vehículos. Y luego, ¿cómo comunicamos esto? Bueno, si se quiere, la comunicación es donde uno hace todos los esfuerzos posibles, pero donde uno dice siempre se puede más. Sobre todo para tratar de sumar a toda la comunidad, esta comunidad de trabajo de 7.000 personas, a sumarse a estos objetivos ambientales. Si todo el mundo estuviera sumado y clasificaría en la fuente, no tendríamos que tener una planta de clasificación de residuos posterior. Entonces, eso es un tema clave. Ahora me paso a la parte que me gustaría proponerlo al lado económico y con impacto social. Pero básicamente esto yo lo entiendo muy inherente a nuestro negocio del día a día. Nosotros vendemos Uruguay, vendemos Uruguay en todo sentido, en el sentido también del talento uruguayo, de la calidad del recurso humano uruguayo. Vendemos Uruguay como un muy buen lugar para vivir, para expatriados también. Y bueno, y proponemos también que aquí se instalen empresas que típicamente demandan altos niveles de calificación. Y en ese sentido entendemos que contribuimos en parte a la reducción de las desigualdades, así que voy a ver si puedo demostrar esta hipótesis. Para no hablar demasiado de nosotros mismos por nosotros mismos, una fuente es el documento de contribución al empleo que hace el Instituto Nacional de Estadística, que censa las zonas francas. Entonces hay un censo de zonas francas. Actualmente las zonas francas emplean 14.000 personas y Zona América concentra el 49% de ese personal empleado. Y una cifra muy interesante es que más del 13% de esa población es extranjera. Y también otras que no pongo aquí es esta comunidad de trabajo tiene mayor nivel de calificación en promedio que la que está en el resto del territorio nacional, por la demanda y el tipo de negocios que se hacen, y a su vez también es un poco más joven en edad que el resto de la población nacional. Un ejemplo es un cliente que está instalado en zona que tiene 160 personas, se llama Altisource. Esta empresa básicamente presta servicios al mercado norteamericano, a empresas que manejan hipotecas. Entonces le hacen toda la parte operativa de hipotecas. Esto es un servicio muy sofisticado, donde tienen básicamente incluso abogados documentando contratos bajo derecho norteamericano, ¿no? Desde Uruguay para allá. Otra es Satellogic. Esta es muy interesante. Esto es una suerte de carrera armamentista que está pasando en este momento, que son los nanosatélites. Es una empresa de capital de origen argentino, pero hoy en día con aporte de capital de inversores ángeles norteamericanos y de todos lados. Y bueno, y básicamente están desarrollando nanosatélites que tienen el tamaño más o menos de una valija, que andan a muy alta velocidad, a mucho más bajo a nivel de la atmósfera, ¿no? Y bueno, y básicamente ellos no están en el negocio de los satélites, están en el negocio de la información. Estos satélites toman información desde fotos geográficas a tomar niveles de humedad en el suelo, a toda la historia, y luego le dan esa información a terceros. Pero a los efectos de poder hacerlo son la fábrica de los nanosatélites. Y otra cosa muy interesante es que lograron empaquetar un nanosatélite de una manera que ellos entienden que están pudiendo hacer desarrollo en gran escala. Por lo cual el tipo de gente que están contratando, en lugar de ser ingenieros aeroespaciales, son gente con niveles de tecnicatura. O sea, gente con niveles de tecnicatura que los capacitan y pueden pueden construir nanosatélites. Entonces eso también es muy interesante, creo yo, a los efectos de la inclusión. Un minuto, no seas mal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que contribuimos y que las zonas francas, capaz que en su conjunto también contribuyen, es proyectar el talento al mundo sin los costos sociales del desarraigo? ¿Qué significa eso?
nos visualizamos y nos comprometemos como operadores que somos, en que gente muy capacitada uruguaya que hoy en día capaz no encuentra los lugares para trabajar, el régimen de zona Uruguay, el régimen de zonas francas y un operador privado como nosotros puede atraer empresas internacionales o negocios, incluso ayudar a que un ecosistema genere los negocios genuinos y el empresariado, para que en lugar de esta gente calificada en Uruguay, en la cual invertimos toda la sociedad, en lugar de tener que ir a buscar ese trabajo a otro lado, también lo pueda hacer aquí. Y creemos que hay casos de éxito en ese sentido ya hoy en día demostrados. Pero eso requiere, obviamente, que nuestra principal preocupación, desde el momento que vendemos mucho la calificación del recurso humano uruguayo, estamos tan preocupados como toda la sociedad en cuanto al tema de la calificación de la educación, en términos generales. Y en ese sentido nos hemos encontrado con un socio estratégico espectacular, que se llama la Fundación Sofía, que nuclea a colegios de contexto complicado en Montevideo y en el interior, y está haciendo una gestión muy buena e implementando sistemas educativos de vanguardia, método Singapur, entre otros. Y lo que nosotros nuestro apoyo directo es con el Colegio Obra Social y Educativa Don Bosco, porque está en el barrio Don Bosco, que está aledaño a Zona América, y estamos tremendamente orgullosos de estar contribuyendo aquí, porque esos más de 550 niños y adolescentes, en un contexto donde hoy en día sabemos lo que es la repetición y la deserción en el liceo público, están logrando 0 deserción y repetición y dar unas herramientas impresionantes, cambiarles la vida a estos chicos. ¿Y qué se viene? Ya tenemos un cliente que está en blockchain, y yo creo que esto es interesante también cuando pensamos en educación y hacia dónde nos vendemos como Uruguay, y también ciertas cosas asociadas por cómo está fundado el tema de blockchain. No quiero pasarme ni pregonar porque tampoco soy un experto en esto, pero sí creo que tenemos una oportunidad como país de desarrollar las capacidades y las habilidades para albergar este ecosistema, que es nuevo, que es disruptivo, y bueno, y básicamente no tengo mucho más para decir porque si no me expando mucho. Pero entonces, en resumen, hablé de estos 6 ítems de los ODS, y cómo nosotros en forma privada y apoyándonos en un montón de infraestructura, capacidad, seguridad jurídica en lo público, con sus sanas tensiones entre lo privado y lo público, obviamente, con sus propuestas de mejora, con sus negociaciones, pero creemos que en última instancia el resultado se puede ver y tocar en lo que hacemos todos los días y en lo que nos comprometemos. Así que con eso los dejo nomás. Muchas gracias. Invitamos ahora a pasar a Cristian Silveri, responsable regional de Asuntos Corporativos de Natura. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Cristian Silveri, soy responsable del área de Asuntos Corporativos, que es algo así como Relaciones Institucionales, de Natura por fuera de Brasil. Natura es una compañía de origen brasileño, ahora vamos a ver, y la casa matriz está en Brasil todavía, y las operaciones por fuera de Brasil están gestionadas desde Buenos Aires. Es por eso que tengo este acento rioplatense que les resulta tan familiar, y no el brasileño que por ahí era la expectativa. En cualquier caso, me gustaría, no sé cuántos de ustedes saben algo, tienen algún conocimiento en la compañía Natura, o pocos supongo, ¿no? Entonces tal vez es una buena oportunidad para contarles quiénes somos y de algún modo también creo que para que quede claro por qué estamos acá, digamos, ¿no? Por qué tenemos algo para decir en este espacio y por qué particularmente nos interesa sumar nuestra opinión en este espacio. Grandes números, ¿sí? Natura es una compañía cosmética que tiene presencia ya casi en 9 países, como les decía, de origen brasileño. Son casi 7.000 colaboradores en este momento. Nuestra modalidad de comercialización de productos mayoritaria es la venta por catálogo, la venta directa, digamos, nosotros la llamamos venta por relaciones, vamos a entrar ahora un poquito en eso.
y que nos permiten llegar a más o menos 100 millones de consumidores. Una empresa latinoamericana que llega directamente a 100 millones de consumidores, y a esos no habría que sumarle, pero habría que complementarlo con casi 3,5 millones de consumidores online. De los países donde estamos, tenemos liderazgo de preferencia de marca en 3 países, y en el resto somos top 5. Preferencia de marca entre las empresas cosméticas, ¿no? Ya más o menos configuramos un contexto, una empresa que vamos a ver qué tipo de comportamiento pretende tener, y con un alto nivel de preferencia de marca. Antes de avanzar, hay algo que me parece que es importante que ustedes tengan claro, y que no me gustaría que quedara tampoco esta impresión. Yo no voy a contar, no voy a hacer un ejercicio de vanidad corporativa, ¿no? De contar lo bien y lo bueno que hacemos nuestras cosas para que la gente, ustedes terminen diciendo la verdad que bien, Natura impresionante, ¿no? Las cosas que hace. A mí lo que me gustaría sencillamente es comentarle las cosas que efectivamente sí estamos haciendo, que quede claro cuál es el gap, ¿no? Que quede claro cuáles son todas las cosas que no estamos haciendo también. Y que de algún modo, la verdad que mi convicción un poco, como lo decía Daniel al principio, es que quede claro que la forma de construir necesariamente es de forma colaborativa. Es decir, la forma que Natura tiene para alcanzar los objetivos que se propone, sola no lo va a poder hacer, digamos. Las ambiciones son tan grandes que necesariamente necesita de la comunidad de personas y en particular de la comunidad empresaria. Tenemos 850 productos en 10 categorías, 29 submarcas. Natura es conocida por Natura, pero aparte por 29 submarcas y un índice de innovación altísimo. La venta directa tiene esta lógica también, de un índice de innovación muy alto. Si se lanzan 400 productos diferentes por año, es decir, más de uno por día, ¿sí? Permanentemente, cada 20 días se va renovando el portafolio de productos, es como que se saca la vidriera y se pone la vidriera nuevamente, la góndola y se pone la góndola nuevamente. Es así la modalidad de nuestro negocio, y por eso el índice de innovación es tan alto. Nosotros somos una empresa, como yo les decía, mayoritariamente de venta directa, pero estamos yendo hacia la multicanalidad. Empezamos con venta digital hace un par de años. Solamente en el año 2017 duplicamos la cantidad de ventas por el canal digital, y ahora estamos abriendo las primeras tiendas. Ya tenemos más o menos 30 tiendas, llegando a las 30 tiendas. La mayoría están en Brasil y otras en otros países. Es decir, multimarca, multicanal, ¿sí? Y hay un hito muy importante para Natura de los últimos años, que es la adquisición de 2 compañías que son muy relevantes. Ahí ven en el centro uno de nuestros productos emblemáticos, un óleo de cuerpo, y a la derecha e izquierda ven las otras 2 compañías que fueron adquiridas por Natura. Aesop, una compañía australiana que tiene presencia muy fuerte en los mercados de Oceanía y Asia, con productos muy sofisticados basados en la composición vegetal de sus fórmulas, y The Body Shop, una compañía de origen británico muy reconocida, nacida en los años 70 con un fuerte activismo por causas de propósito. En particular hay una, digamos, que es tal vez la más reconocida, que es buscar el fin de las pruebas en animales en cosméticos, que en muchos países es la licencia para operar. Es decir, si no realizás pruebas de los cosméticos en animales, no podés entrar. Esto generó la creación de un grupo, el grupo Natura & Co. Este año se creó el grupo Natura & Co., que básicamente es un megagrupo global cosmético. Es decir, lo que hace es cristalizar la ambición original de Natura de ser una empresa de transformación a nivel global, ¿no? Era una empresa latinoamericana y esto le permite ser una empresa de expresión global. Fíjense, los países que aparecen acá son los que estamos todavía en Latinoamérica, ¿no? La expectativa obviamente es llegar al resto. Pronto seguramente estaremos también aquí en Uruguay, Ecuador, Paraguay, Bolivia. Son los países que todavía faltan en la región, pero la idea es completar el mapa regional. Cuando llega Aesop, el grupo consigue llegar a mercados que hubieran sido para nosotros, y aparte como ellos comercializan sus productos a través de las tiendas, nos permite también absorber también ese conocimiento que para nosotros era desconocido. Y con la llegada de Body Shop ya la empresa, digamos, tiene como un alcance global. Es interesante porque es una empresa de origen latinoamericano, con los problemas que tiene cualquier empresa latinoamericana, con las características de contexto que tiene cualquier empresa latinoamericana, que de pronto se convierte
en un grupo de este tamaño a nivel global, ¿no? Pero todo esto que yo les cuento, que es el gran momento de Natura o el contexto de Natura actual, era impensado hace 50 años cuando esta compañía se fundó. Ahí están las imágenes del depósito de los productos de Natura en el año 69 en Brasil. La única expectativa era un negocio a la calle, como un refugio, donde no solamente se vendieran productos, sino también sembraran algunas ideas o algún germen de transformación. No olvidemos que el año 69, que es el año de la fundación de Natura, es un año donde pasaban cosas, digamos, ¿no? En el mundo. Pensaba mientras venía para acá, el mismo año, no sé qué, El Quinto y Eduardo Mateo estaban generando una transformación en la cultura de Uruguay, ¿no? Digamos, el mismo momento que Natura era fundada, y de algún modo el espíritu de esa época pregnó, creo yo, y conformó el ADN de esta compañía, y eso de algún modo fue canalizando, o fue, yo diría, el capital espiritual de Natura, que fue canalizado hacia dos grandes pasiones, ¿no? Que son la cosmética y las relaciones. Es decir, la cosmética, que es precisamente la calidad de los productos cosméticos, y de algún modo representa lo que es la relación del individuo consigo mismo. Quiero poner foco en esto porque me parece que es la clave de nuestra filosofía como compañía, ¿no? Que es el vínculo del individuo consigo mismo, ¿no? La relación armónica del individuo consigo mismo, y luego las relaciones, ¿no? A partir de eso, el vínculo con el otro, no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista ciudadano, diría yo, ¿no? Humanista, ¿no? El vínculo con el otro, la armonía individual, para luego, a partir de ahí, construir el vínculo con el otro. Y esto fue expresado por Natura en una consigna que está expresada en nuestro logo, que es el bienestar bien, ¿no? El bienestar con uno mismo y el estar bien con el otro. Es una buena fórmula porque sintetiza un poco esta idea, y aparte expresa la idea de que necesariamente todo se da de forma conectada. Digamos, las cosas no se dan de forma, las empresas no existen de forma aislada. Natura necesariamente necesita de la articulación con los otros para poder construir. Y si la lógica es de co-construcción, tiene que haber una ética, ¿no? Una ética para que esa relación se pueda dar. Y la ética que elige Natura para ese relacionamiento es la ética de la sustentabilidad, ¿sí? La ética de la sustentabilidad. Es decir, no solamente existimos, sino que coexistimos. Para coexistir tenemos que hacer algunos acuerdos, básicamente, ¿no? Es muy larga la historia de la sustentabilidad con Natura. Como yo les digo, viene un poco desde su origen y luego se va expresando en distintos momentos de forma muy contundente. Eso hace que hoy Natura sea una empresa creíble cuando habla en términos de sustentabilidad, y que no sea un comportamiento que de pronto adoptó porque tiene que ver con el humor del momento, sino que de algún modo es algo que viene construyendo a lo largo del tiempo. Algunos hitos, yo no voy a repasar todos, y aparte están disponibles en todos lados, pero sí me parece que está bueno que ustedes sepan, no sé, somos la primera compañía en el año 83 en crear cosmética, ¿no? En crear repuestos para sus productos. Algo insólito que una compañía de cosméticos tuviera repuestos. Esto es buenísimo, el tema de los repuestos, porque obviamente genera menor cantidad de embalaje, ¿no? En un momento donde la preocupación por la sustentabilidad, obviamente que era agenda del futuro, ni siquiera estaba vislumbrada, ¿no? La utilización de alcohol orgánico en todas nuestras fragancias. Nuestros perfumes no tienen producto químico, alcohol químico, tienen alcohol orgánico, alcohol que no se surge de la caña de azúcar, pero sin el uso de agroquímicos. Las fórmulas vegetales de todos nuestros productos. Es decir, hay una serie de cosas que hablan un poco de este comportamiento. Pero haciendo un recorrido, porque la verdad que da para hablar mucho esta historia, y digo, no solamente para hablar de Natura, sino ahí también para contar todos los hitos que se fueron generando y que fueron acompañando de algún modo también la transformación del mundo en términos de sustentabilidad. Un año antes de que Naciones Unidas hiciera la formulación de los ODS, Natura se plantea su visión de sustentabilidad, que podría interpretarse como un acto burocrático de cualquier empresa. Ustedes saben, las empresas cada tanto imaginan su visión en el futuro a partir de ciertas convenciones. Pero Natura determinó que todo lo que había construido de algún modo le generó una responsabilidad,
¿no? Una responsabilidad o un compromiso. Y trató de expresarlo en una visión, que es nuestra visión del año 2050, que tiene unos desafíos para el año 2050 y unos compromisos muy concretos para el año 2020. Perfecto. Básicamente, esta visión tiene, digamos, un objetivo fundamental, que es entender que no alcanza con mitigar los efectos negativos de nuestro negocio, sino alcanza solamente con neutralizar el impacto negativo en términos de carbono, en términos de residuos. Es imperioso generar impacto positivo. Es decir, no solamente mitigar, sino qué tal si nuestra actuación incluso mejora el contexto, ¿sí? Si compensamos más incluso de lo que generamos. De algún modo yo lo sintetizo en la idea de qué tal si el mundo fuera un lugar peor si la compañía no existiera. Suena muy ambicioso, pero de algún modo eso refleja esa idea, ¿no? La compañía estructuró este plan en 3 objetivos. Uno, ¿cómo lo hacemos que nuestras marcas y productos hablen de la generación de impacto positivo? ¿Cómo hacemos que nuestra gestión y organización hablen de impacto positivo? Todo esto sería replicando la idea del bien estar bien, el uno mismo. ¿Y cómo hacemos que nuestra red, el otro, el vínculo con el otro, también replique impacto positivo? ¿Y cómo generamos ambiciones concretas? Las ambiciones son muy concretas para cada uno de los objetivos. Digo, no sé, por ejemplo, uno de los objetivos para 2020 es que el 50% de nuestros cargos directivos sean ocupados por mujeres. Ya, hay que cumplirlo, digamos, y es público. Digo ese por poner un montón, pero digamos están expresados muy claramente en nuestra visión de sustentabilidad. Y nuestros objetivos, nuestros bonos como ejecutivos de la compañía están asociados al cumplimiento de estos objetivos. No son solamente una formulación de buena voluntad. Es decir, yo cobro menos si Natura no cumple con estos objetivos. Un año después llegan los ODS y obviamente acá está, tal vez desde los que están más lejos es difícil de interpretar este cuadro, pero básicamente arriba están los ODS. En el eje que está hacia la izquierda están estos 3 ejes de nuestra visión de sustentabilidad y luego van cruzando algunas de las acciones que nosotros hacemos y cómo esos se están cumpliendo con los ODS. La verdad que es una grilla, digamos, no hace falta repasar cada uno de ellos. Sí me gustaría, creo que me van a dar los 8 minutos, los 4 minutos que me quedan para comentar solamente 3 de los casos que me parece que están buenos. Obviamente después cualquier pregunta que haya podemos profundizar. El programa Amazonia. Nosotros desde el año 2010, desde la creación de nuestra marca Ecos, trabajamos activamente con más de 30 comunidades en la zona del Amazonas, generando un modelo que es muy completo en términos ambientales, económicos y sociales. Muchos de los insumos que estaban en el Amazonas eran insumos que no eran valorados localmente, porque en el mercado local, el mercado de Belém, digamos, se consumía lo que el mercado local quería, que muchas veces no eran no tenía que ver con la flora autóctona del Amazonas. Natura descubrió que incentivan, sacando los intermediarios del medio y, valga la redundancia, y haciendo acuerdos directamente con las comunidades agroextractivistas de la zona del Amazonas, se podía incentivar primero la recuperación de la flora local, que es un producto mucho más valorado para el mercado mundial y que aparte socialmente, si Natura les exigía para comerciar con estas comunidades que se organizaran en formas de cooperativas, que no habilitaran algunas prácticas, como por ejemplo trabajo infantil, en fin, se generaba también un progreso social de esas comunidades. Todo eso está medido, no es solamente una enunciación mía, digamos, en este espacio, ¿no? Todo esto está evaluado. Entonces, progreso económico, progreso social y progreso ambiental, los 3 en una sola fórmula. Es un ejemplo buenísimo de transformación. Hoy ya son 30 comunidades que están, y aparte que lo interesante es que no están obligados a ser proveedores solamente de Natura, digamos, pueden ser proveedores de otras compañías. Es decir, Natura les pide determinadas condiciones para poder intercambiar comercio con nosotros. Inspirado un poco, acá estamos con la representante de PNUD, y inspirado en una práctica de PNUD, que es el famoso índice de desarrollo humano. Natura aplica lo mismo, el mismo criterio, digamos, una interpretación del índice de desarrollo humano para nuestras consultoras.
nuestras consultoras, que son las revendedoras de los productos, ¿no? Estas 1.700.000 personas en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica. Para entender no solamente cuál es su situación económica, su situación de relación comercial con la compañía, que es algo que obviamente lo sabemos, sino en qué situación se encuentran, qué tipo de demandas tienen, ¿no? Es decir, tratando de llevar un poquito más allá el tipo de vínculo que tenemos con las consultoras. ¿Votan o no votan? ¿Qué nivel de educación tienen? ¿Qué tipo de capacitación necesitan? Yo no voy a decir que nosotros logramos reemplazar o suplir todo eso que el Estado no hace, o que nosotros de pronto nos convertimos en el benefactor de estas personas, pero sí es evidente que si nosotros tenemos una relación tan cercana con estas personas, si les estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con su propia historia, con la razón de ser, con generar transformaciones, no podemos solamente a fin de mes enviarles una boleta por el consumo que tienen. Evidentemente tenemos un compromiso que va más allá de eso. Y el último ejemplo, que les voy a contar así muy rápidamente, también da para profundizar, es un caso que a mí me encanta, que es la calculadora socioambiental. Es una práctica muy, muy interesante, que básicamente lo que se trata es de entender cuánto le cuesta en términos monetarios al ambiente y a la sociedad nuestra producción. Para que les quede claro, un producto puede valer $2, lo compro por $2. ¿Qué tal si yo cuando lo fuera a comprar, aparte de saber que vale $2 económicamente, supiera cuánto le costó a la naturaleza y cuánto costó socialmente? Imagínense, si vale $2 económicamente, pero uno al medio ambiente le costó 3 y otro le costó 2, voy a elegir el que le costó 2, ¿no? Esto se hace mediante una ponderación de todas de todo el negocio de Natura, desde el momento en que se hace la extracción del insumo hasta el momento de la comercialización del producto. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto costó socialmente y ambientalmente? Se obtiene un número, hasta ahora tenemos el número anual, no lo tenemos por producto. El objetivo es que en el futuro cualquiera uno pueda decir, este producto vale tanto, social, económica y ambientalmente, y pueda tomar decisiones a partir de eso. Lo interesante de esto, voy terminando, pero lo interesante de esto es que cuando terminamos de hacer el estudio nos dimos cuenta que el 70% del impacto se daba en el momento del consumo, contra todos los prejuicios que uno podría tener. Es decir, el 70% del impacto se da en el momento en que el consumidor recibe el producto, en nuestro caso productos cosméticos, usa agua, usa energía, el 70%. Es mucho. Entonces, acá habría dos vías. Decir, bueno, el tema del consumidor, que se arregle el consumidor, nosotros hacemos bien nuestras cosas. 2, decir, yo lo estoy entregando en la mano este producto al consumidor, algo tengo que hacer. Algún tipo de responsabilidad tengo en que este señor utilice, o esta señora, o esta persona utilice el producto de forma responsable. Y acá se mezcla un poco lo que yo creo que es debiera ser nuestra responsabilidad, pero yo creo que no es tanto por un tema ético, es sinceramente porque yo creo que el consumidor va progresando y poco a poco lo va a ir pidiendo cada vez más, que es que nosotros tengamos un rol activo, digamos, en generar información para que el consumidor pueda actuar de forma consciente. El consumidor que ya no sea solamente un consumidor pasivo que recibe información, sino que a partir de determinados elementos, cada vez más información, pueda actuar de forma consciente. Elegí esta frase para terminar porque básicamente está fuera de la presentación de Natura, pero me parece que está bueno tal vez como provocación, ¿no? El negocio es el no activismo. La verdad es que las formas que tenemos de producir, las formas que tenemos de comprar y de relacionarnos en el mercado en general, digamos, son formas que no pueden mantenerse mucho más allá del tiempo. No por un compromiso nuevamente ético, porque queramos ser los mejores del mundo, sino porque el consumidor progresivamente nos va demandando otra cosa. El consumidor, y yo diría el ciudadano en general, va demandando otro tipo de vínculo con las organizaciones. Las organizaciones que lo entiendan y que lo adopten son las organizaciones que van a subsistir. Yo diría casi que una lógica darwiniana del consumo, ¿no? Progresivamente los ciudadanos, cada vez con más información, si todas las empresas dieran información social, ambiental y económica, la empresa que no la diera estaría fuera del mercado, digamos, ¿no? Así que mi invitación para finalizar esta presentación es interpretar que efectivamente los negocios son una herramienta de transformación social, que las compañías que tomen este desafío son, creo yo, las compañías no solo del futuro, sino del presente.
agradezco mucho a Daniel, agradezco a Mariela y a CEDES en general, a DERES en general, la oportunidad de estar hoy acá en Montevideo presentándoles esto. Vamos a dar paso ahora al último disertante de esta mañana. Le damos la bienvenida a Álvaro García, director de la OPP. Muy bien, buenos días a todos, a todas. Presidente, un agradecimiento particular por la invitación. Mireia, colega, compañera de trabajo en este tema casi cotidianamente. Quiero hacer mención a dos cosas que me satisfacen en particular. Primero, el rol que está tomando DERES y el hecho de ampliar la visión desde la responsabilidad social empresarial a los objetivos de desarrollo sostenible o al concepto de desarrollo sostenible. Me parece que eso es realmente sustancial, que quizás estaba en el corazón de la idea de responsabilidad social empresarial, pero que queda ahora enmarcado, creo, de manera mucho más amplia y más abarcativa en todo lo que debe ser el rol de todos los ciudadanos, pero también en particular de las empresas. Y segundo, la satisfacción que me provoca que la ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo, sea un socio también en estos temas. Hemos trabajado bastante para la creación de esta agencia, que está cubriendo necesidades importantes y dedicándose a cosas como estas que son sustanciales. Así que también nos provoca particular satisfacción. El tema del desarrollo sostenible, esta concepción de desarrollo sostenible que muy bien explicaba Mireia, que en las Naciones Unidas, casi un milagro, 193 países se ponen de acuerdo en objetivos que van en el sentido correcto. Es casi una consecuencia de la situación en la cual nos encontramos en el planeta Tierra en el año 2018. Hay límites planetarios en materia ambiental en particular que están siendo seriamente amenazados. Algunos han traspasado sus valores razonables ya. No solo desde el punto de vista ambiental, si nos ponemos a hablar de lo social, todos los días estamos viendo situaciones realmente gritantes, desde el punto de vista humanitario. Entonces, eso que también lo nombró Mireia, pero que lo voy a recalcar, que lo hemos escuchado, creo que es un tema conceptual profundo. Hoy en día, con esta concepción de desarrollo sostenible, todos los países del mundo son países en desarrollo. Para los que crecimos con la concepción del mundo de que había países desarrollados y países subdesarrollados, esta nueva idea nos cambia el esquema. Para los que piensan, por ejemplo, que la medición total de un país se hace a través de su Producto Bruto Interno, que es una medición exclusiva del punto de vista económico, del crecimiento económico de un país, pero que no mide ninguna de las otras dimensiones, ni sociales ni ambientales, bueno, creo que se nos hace más claro todavía. El mundo creó ya en la década del 90 el Índice de Desarrollo Humano, que fue mencionado por los colegas anteriores, pero hoy en día hay un índice de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que con las dificultades de medición que tiene, mide a los países en materia de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ambiental. Es una concepción bastante distinta. Cambia el mapa del mundo. Cambia el mapa del mundo. Ese mapa del mundo que estamos habituados a ver a Estados Unidos, a China, compitiendo primero por el primer lugar y ver quién llega más lejos en materia de crecimiento económico. Cuando nosotros vemos la medición en materia de desarrollo sostenible, bueno, cambia. Estos países pasan a estar en los lugares 20, 30, como bien fue mencionado anteriormente, y los que están en el top 4 del mundo son los países nórdicos. Y se van intercambiando, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega. Entonces, esta Agenda 2030 tiene dos aspectos fundamentales desde mi punto de vista. Primero es esa visión transversal, poner en un mismo peso de la balanza lo económico, lo social, lo ambiental. Quizá le falte otro aspecto que es crucial en el desarrollo humano y que no está tan presente en la Agenda 2030, que es la dimensión cultural.
los valores, las creencias, las actitudes de las sociedades, que también influyen fuertemente en las decisiones y en el avance o no de una sociedad. El otro aspecto fundamental es la visión de mediano plazo. Esto tiene que trascender a los gobiernos, como se dijo recién. Esto es una cuestión de Estado, más que de Estado es una cuestión de mundo. Por lo tanto, estamos todos en este planeta y es necesario, en este barco en el cual estamos embarcados, convivir y trabajar juntos, como muy bien se plantea desde el propio lema de DERES. Yo voy a pasar algunos slides informativos acerca del proceso que Uruguay viene llevando en este tema, con antecedentes. Bueno, Mireia hizo mención a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015, son los antecedentes de esta Agenda 2030, 2015-2030. Y aquí hay un esquema en el cual, a través de personas, planeta, prosperidad, los tres primeros, estamos hablando de lo social, lo ambiental, lo económico, vemos cómo la presencia de objetivos está mucho más equilibrada en esta agenda integral. Hemos tenido un proceso de diálogo social en el 2015-2016 que ya en ese momento lo incorporamos y le dimos una visión referida a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo ha institucionalizado el país esto? Lo ha hecho a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como organismo transversal al Estado, forma parte de la Presidencia de la República, ustedes saben, es una figura particular en Uruguay. Yo, como director, formo parte del Gabinete de Ministros, es un caso extraño, y tiene la ventaja de ser transversal. Y conjuntamente con el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es crucial en esto medir las cosas. Estos objetivos, estos 17 objetivos tienen 169 metas y tienen 234, porque hay algunos que se repiten, indicadores. Y en eso Uruguay está más o menos la mitad, los medimos, tenemos procedimientos y los medimos habitualmente. Otro 25% tenemos procedimientos pero no los medimos habitualmente. Y otro 25% ni tiene procedimientos ni tiene, por lo tanto, medición. Y el otro organismo estatal que está presente es la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Esto es muy importante. Ustedes saben que Uruguay se ha graduado. Uruguay ha tenido un crecimiento, justamente hablábamos recién de lo relativo de la medición por Producto Bruto. Las naciones, la comunidad internacional define que cuando un país pasa a determinados niveles de Producto Bruto per cápita, en este caso Uruguay, que estamos a niveles de 16, 17 mil, 18 mil dólares, ya es un país de renta media alta. Entonces, ese promedio en el cual se ahogan los enanos impide ver todas las necesidades que aún tenemos, pese a tener ese nivel de Producto Bruto per cápita. Esto nos quita por un lado es bueno, ¿verdad? Porque está bueno graduarse y que uno tenga que resolver sus cosas por sí mismo, pero por otro lado nos quita del mapa de la cooperación internacional. Y a veces nos brinda la posibilidad de dar cooperación nosotros también, en algunos temas como trazabilidad ganadera, como Ceibal, que nos vienen a pedir bastante, nos preguntan bastante cómo lo hizo el Uruguay. Bueno, la OPP en particular tiene esa mirada transversal, hay una serie de temas en los cuales estamos involucrados. Ustedes saben que además tenemos todo el relacionamiento con los gobiernos subnacionales y la territorialización de los ODS es un elemento fundamental, que esto llegue a la gente en cada uno de los territorios, que identifique, digamos, cómo está aportando a cada uno de esos objetivos. Hemos hecho la presentación de la revisión nacional voluntaria. Ustedes saben que las Naciones Unidas dividió los 17 objetivos en 3 grupos para informar en 2017, 2018 y 2019. No todos los países informan todos los años, nosotros hemos decidido hacerlo. Ya hicimos nuestra revisión en 2017, hicimos en 2018 y en 2019 estamos en lista de espera porque las Naciones Unidas adjudican 2 días para esto y hay tantos países que todavía no lo hicieron y es que los que lo hacen por primera vez o por segunda vez puedan participar con prioridad a los que lo haríamos por tercera vez. Igual vamos a hacer el trabajo, que es un trabajo importante, duro, con sector público, sector privado, con una gran cantidad de participación en todos los procesos. De hecho, hemos trabajado
con muchos organismos, instituciones también del sector privado en esto. Hemos hecho nuestras presentaciones, tenemos avances importantes, le voy a nombrar algunos. Por ejemplo, la vinculación de las áreas programáticas en las cuales se presenta el presupuesto nacional con los objetivos de desarrollo sostenible. Una grilla parecida a lo que hace Natura, bueno, también lo hacemos a nivel del sector público, ¿verdad? ¿Cómo vinculamos los objetivos que ya tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible y cómo esto cumple? El portal de transparencia presupuestaria, que abarca mucho más que el tema de los ODS, esto también lo digo porque como empresa es importante saber las herramientas públicas de transparencia que existen. Allí tiene todo lo que tenga que ver con presupuesto nacional, empresas públicas, personas públicas no estatales, todo publicado en este portal. Hemos recibido un premio el año pasado por la transparencia a través de este portal, que incluimos un capítulo de objetivos de desarrollo sostenible donde hay importante información allí. Las evaluaciones de los programas, hablamos de medir, lo que no se mide no se puede saber qué sucedió con ello, y en las evaluaciones que hacemos de los programas públicos, de temas muy diversos, como las enfermedades de infecciones de transmisión sexual, o el Sistema Nacional de Turismo, o la producción familiar integral y sustentable en el campo uruguayo, o la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad, por poner algunos ejemplos, también los vinculamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya hablé de los dos reportes. En particular este último, el que hicimos este año en julio, tuvo un sesgo ambiental vinculado a los temas de agua y saneamiento, a energías renovables, a los temas de acción por el clima, de ciudades resilientes. Y bueno, allí para resumirlo de alguna manera, Uruguay a nivel mundial está muy bien en materia de agua y en materia de saneamiento, con necesidades de mejorar aún más en saneamiento. En materia de energía renovable también está muy bien. Y tenemos una oportunidad, para mirarlo del lado positivo del vaso, en materia de residuos. En residuos estamos lejos de lo que deberíamos hacer. Hay una ley en el Parlamento referida a esto que procura generar los incentivos económicos necesarios como para que efectivamente podamos destrabar de una vez por todas el tema del reciclaje de los residuos. En una concepción de que la basura es un error de diseño. No debería haber residuos, el residuo es riqueza, ¿verdad? Esto hablaremos un poquito más adelante. Hay una enorme cantidad de oportunidades y desafíos, siempre pasando con la participación de la gente. No entendemos esto no es un tema de gobierno, esto no es un tema ni siquiera de las empresas aisladas, no es un tema institucional, es un tema de la gente, es un tema de que estamos todos en este barco. Y para ello hemos generado, ahora lo vamos a ver después, un logo, un hashtag que procura entender esto o transmitir esto. Tenemos una serie de desafíos, intercambio de experiencia con otros países, mejora del portal de transparencia, el fortalecimiento del sistema estadístico nacional, que implica costos, ¿verdad? Porque medir más cosas implica tener nuevas encuestas o realizar nuevas medidas de desarrollo de nuevos indicadores. Por lo tanto, dentro de las restricciones que todos tenemos que ser lo más eficientes posible para tratar de cumplir con estas mediciones. Bien, estamos perfectos. Entonces, los grandes desafíos son un mayor involucramiento de los actores claves. El Parlamento, por ejemplo, es un tema muy particular. Es para nosotros muy importante estar trabajando a través de DERES con las empresas. Voy a hablar de eso un poquito al final, pero es muy importante, porque realmente en una economía como la que vivimos, si no hay un involucramiento de las empresas de fondo en este tema, es imposible cambiar las cosas. Continuar trabajando en la planificación de gobierno, en las dimensiones vinculadas a los ODS, mejorar los indicadores, como dijimos, mejorar los sistemas de información de algunos organismos también, trabajar en la incorporación de los ODS en la planificación estratégica no solo del gobierno, sino de las intendencias y de los municipios, como también venimos trabajando, y consensuar una metodología para costeo de los ODS a nivel nacional, algo de lo que decía Mireia hoy de, bueno, ¿cuánto se necesita para financiar este cambio? Tenemos una experiencia preciosa que la quiero mostrar, estamos trabajando en todo el país en la territorialización, por allí tenemos algunas actividades en diversos lugares del país, de las cuales también participa Naciones Unidas también de manera directa,
Jóvenes Comprometidos, por ejemplo, que ha tenido presencia en todos los lugares y que genera un entusiasmo muy grande en la comprensión y en la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esto más participación del sector público, del sector privado, de la sociedad civil y la mejora de la información territorial. Este es el hashtag Uruguay Suma Valor. Aquí no se comienza de cero. Las Naciones Unidas generan esta Agenda 2030 en el 2015, pero la gente ya trabaja para esto en diferentes lugares. Seguramente ustedes están pensando cuál es su aporte individual a los Objetivos de Desarrollo Sostenible todos los días, ¿verdad? Y este es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental. Si no hay un cambio de la actitud de cada uno de nosotros, a lo cual esta idea de Agenda 2030 ayuda como idea general, no vamos a lograr cambiar las cosas. Y el Uruguay Suma Valor implica decir, bueno, ¿en qué estoy sumando valor yo a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en mi actitud cotidiana? En las cosas que hago todos los días, en cómo lo aplico en las cosas que hace mi empresa. Por eso el hashtag, que está abierto y que si lo quieren utilizar, lo utilizan, y DERES Suma Valor, y el PNUD Suma Valor, y por no nombrar a ninguna de las empresas. Los ODS y el sector empresarial en Uruguay. Acá hay una cronología de diversos hitos que venimos llevando adelante. Este es uno más, es uno muy importante. Y tenemos desafíos en sensibilización y difusión con las empresas, tenemos desafíos en la planificación y en la gestión de la propia gestión de las empresas, la formación y capacitación de la gente, la comunicación y los reportes, las alianzas y sinergias. Pero yo quería decirles que siendo DERES, transformándose DERES en este camino en un socio fundamental en este tema, por lo que ya hablamos hasta ahora, también tenemos contacto, por supuesto, con las gremiales empresariales tradicionales, pero también con las nuevas asociaciones como la Asociación de Jóvenes Emprendedores, o con concepciones bien distintas de hacer las cosas y que va creciendo en el Uruguay, como el concepto de empresas B, ¿verdad? O con las empresas públicas, obviamente, o con aquellas multinacionales que tienen muy claro este concepto a nivel internacional, como por ejemplo claramente lo planteó Natura recién, y que tienen filiales en Uruguay. También ayudar a hacer esos vínculos de nivel gobierno. Por ejemplo, estuvimos en Suecia el año pasado y Ericsson es una compañía con importantísima penetración a nivel mundial. Estuvimos visitándolos y, bueno, tienen su filial en Uruguay. Entonces eso también nos importa mucho, porque los países que lo hacen bien a nivel mundial tenemos que aprender de sus experiencias. Dos conceptos para terminar, que me parecen fundamentales. Uno de ellos es el concepto de economía circular. Queremos repetir y seguir hablando. Nosotros, el desarrollo del mundo en los últimos años ha estado basado, el desarrollo del capitalismo, en una economía lineal. Un insumo que ingresa en un proceso productivo, que genera un producto, que tiene una vida útil y que después nadie pensó a dónde iba a parar ese producto. Así hoy tenemos los océanos contaminados con químicos y con microplásticos. Se encuentran pequeños pedacitos de plástico en los lugares más recónditos que uno se puede imaginar, por poner algún ejemplo. Entonces, la economía circular es, bueno, pensemos desde el diseño de los nuevos productos, cómo vamos a hacer para hacer como hace la naturaleza. La naturaleza no tiene desperdicios. Un ciclo que termina se recicla automáticamente o naturalmente en otro nuevo ciclo. Y tenemos mucho para aprender de ello. La economía tiene mucho para aprender de ello. Por lo tanto, este concepto de economía circular que está siendo aplicado en los países que están en los primeros lugares del mundo en estos temas, nos resulta fundamental irlo incorporando y de manera fuerte en Uruguay. Aquí el diseño, entonces, es una actividad que se transforma en transversal y crucial para lo que viene. El segundo punto es la digitalización, se nombró en alguna de las presentaciones anteriores. La oportunidad que brinda esta revolución digital en materia de conseguir eficiencias en los procesos es notable.
en mejora de procesos y en mejora de oportunidades de negocios inclusive. Y lo digital, por definición, no tiene impacto ambiental, salvo en lo físico, en las redes físicas que puedan tener. Nunca va a desaparecer lo físico, la gente tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que abrigarse, tiene que vivir en algún lado, pero lo digital, avanzando, puede mejorar enormemente, y va, de hecho, a mejorar enormemente la calidad de vida en el sentido de los objetivos de desarrollo sostenible. Para cerrar, en algunos de estos intercambios, y para que veamos que estos intercambios agregan valor, uno aprende de las presentaciones de las empresas y en alguna instancia anterior que tuvimos, uno imagina que aquí hay una necesaria orientación a la demanda. En la medida que exista mayor conciencia de que la situación es esta, la gente va a empezar a demandar cosas distintas. Ya lo está haciendo. La gente es la que le pone valor a las cosas. Entonces va a decir, esto decido comprarlo y esto no decido comprarlo. Porque esto está aportando no solamente a un consumo inmediato y a una imagen de publicidad que me puedan vender, sino que está aportando a que vamos a tener un planeta mejor. Yo diría que más que aportar a tener un planeta mejor, que es lo deseable, es a que este planeta siga existiendo. Así que con este mensaje de esperanza me despido de todos ustedes y les agradezco muchísimo. Muchas gracias a los tres. Ustedes pueden seguir haciendo llegar sus preguntas. Los vamos a invitar ahora a pasar, porque vamos a tener una instancia de conversación. Poder hacer una puesta a punto de lo que ha sido un resumen de las presentaciones, poder reflexionar un poquito sobre lo que es la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Me gustaría empezar consultándole a los tres, porque imagino son respuestas además complementarias por lo que cada uno de ustedes representan y los sectores. Estamos en una aquí y en una hora donde la globalización está instalada, tanto desde cómo son percibidas las empresas, cómo son percibidos los países, los gobiernos. Un dialecto común parecen ser hoy los ODS. ¿Entienden ustedes que este es un camino que hay que transitar sí o sí? Yo creo que los ODS son una tremenda oportunidad para canalizar a través de esos 17 cuadraditos de colores una idea que, bueno, viene necesariamente generando el mundo de cambiar las cosas. Así que en ese sentido me parece que es una tremenda oportunidad, por eso modestamente desde el gobierno elegimos ese hashtag Uruguay suma valor, en el sentido de decir cada uno de nosotros suma valor, para que esa cuestión que puede parecer individual y que a veces decimos, bueno, ¿para qué hago esto? ¿Por qué no tiro un papel por la ventana del auto, no? Que puede parecer una cosa muy menor, pero que a mí me enoja mucho. Y que ya hemos perdido la capacidad de sanción social, bueno, que la recuperemos, ¿verdad? Entonces, que cada uno vea que las pequeñas acciones que hacemos acumulan a favor de estos objetivos. Hola. Yo creo que algo que tenemos, que creo que tuvimos en común en las tres presentaciones, es que esto está bastante más instalado de lo que capaz pensamos. Porque, por un lado, Cristian dijo "Business is the new activism", y por otro lado, Álvaro dijo "orientación a la demanda". Entonces, en realidad, hoy en día ya sea el comportamiento del consumidor, las redes sociales, y en última instancia las empresas que están orientadas a ese consumidor, o nos ponemos a tiro, que en definitiva está tremendamente en línea con los ODS, o básicamente nos descartan. Entonces, capaz que viene más rápido de lo que pensamos y capaz que ya estamos mucho más alineados de lo que pensamos. Disculpas por el resfrío, bien me hizo notar Álvaro, que es verdad. Vine ya con el resfrío de Buenos Aires, ¿no? No es culpa del Uruguay.
Yo creo que los ODS son un contexto ideal. La verdad que lo que tienen los ODS para mí es que organizan, ¿no? O sea, sobre todo para las organizaciones que quieren meter, muchas organizaciones quieren meterse en el tema de la sustentabilidad y no saben por dónde, cómo entro, cómo me inicio en este tema. Bueno, los ODS son una buena plataforma para hacerlo. Pero yo creo que el compromiso tiene que estar antes de los ODS. No es que vienen los ODS e instalan un compromiso, digamos, ¿no? Creo que el compromiso tiene que estar antes y sinceramente, como veníamos hablando, vos lo mencionaste, Álvaro, también sobre el final de tu presentación, y para mí es clave que es el que manda, los que mandan son las personas, digamos. Ninguna organización va a cambiar, ni Natura, en la mejor Natura posible, digamos, que todavía no existe, digamos, va a cambiar el mundo, ni ningún estado, ni nadie, digamos. Los que cambian, los que generan las transformaciones son las personas. Las personas son las que les exigen a las organizaciones que generen determinado tipo de productos, las que también promueven en los estados algunas transformaciones sustentables, que son las que finalmente hacen que las sociedades avancen, ¿no? Obviamente, digamos, hay sociedades que están más sofisticadas y que tienen más condiciones de demandar esas transformaciones que muchas sociedades como las nuestras, que tienen muchas deudas pendientes y tal vez a veces se les hace más difícil canalizar esas demandas de un consumo más responsable, un consumo más sustentable. Pero a mí me parece que sería importante entender también que la sustentabilidad no es un tema de sofisticación. No es que de pronto, bueno, ya como tenemos nuestras necesidades básicas resueltas, entonces ahora entramos en necesidades de segundo orden, que es cuidar el planeta, digamos, ¿no? Bueno, ya que comemos, entonces cuidemos el planeta, digamos, ¿no? Para mí es todo lo contrario, digamos, ¿no? La sustentabilidad es la base de todo, digamos. Que lo que pueda comer hoy lo pueda seguir comiendo mañana, que mis hijos puedan seguir viviendo la calidad de vida que van a vivir mis nietos y mis bisnietos, y que haya una demanda a las organizaciones, empresas, estados, organizaciones multilaterales, para que caminen en el mismo sentido, es solamente pedirles coherencia. Cuando hablamos de aplicar los ODS, hablamos de proactividad. Ustedes han manifestado planes, proyectos, maneras de hacer para lograr esos objetivos. ¿Es caro aplicarlos? Y cuando les pregunto, ¿es caro? Se los pregunto desde el punto de vista económico, pero también desde lo que implica cambiar hábitos, salir de la zona de confort. Yo creo que acá hay otra gran oportunidad, que es redireccionar recursos. A veces gastamos en cosas que no contribuyen a los objetivos. Por lo tanto, el hecho de decir, tenemos estos objetivos claros, sabemos lo que perseguimos, por eso planificar, por eso la relevancia, que lo dije recién, de la mirada de largo plazo. Bueno, vamos hacia allá. El redireccionamiento de recursos existentes es muy importante, más que el hecho inclusive de obtener recursos nuevos. Estoy hablando desde el punto de vista de los estados, ¿verdad? El presupuesto es muy rígido, el presupuesto tiene enorme, creo que tenemos ejemplos claritos todos los días y muy recientes de las resistencias que provoca en todos los niveles de la sociedad cambiar inercias presupuestales existentes. A veces le diría que no depende solamente, yo diría ni solamente, no depende de los jerarcas, depende de las voluntades políticas que se generen en una sociedad de cómo se direccionan los recursos. Por eso nosotros creamos en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto una dirección de planificación para tratar de tener una mirada de más largo plazo hacia dónde hay que ir, cuáles tienen que ser las prioridades, para que cuando lleguen las oportunidades de los presupuestos, esté quien esté en el gobierno, tengan claro de que hay otras carreteras más amplias hacia las cuales hay que redireccionar recursos. Realmente muy rígido los cambios, hay mucho gasto endógeno, pero creo que el redireccionamiento de los gastos, me toca hablar por sector público, he estado en el sector privado, es fundamental en este tema. Sí, las transformaciones son difíciles y a veces cuesta entender. La verdad es que si la mirada está puesta en que las personas demandan eso, el consumo acompaña a eso, digamos, ¿no? O sea, básicamente es que entender que cambió la matriz. Voy a poner un ejemplo, una historia que para mí es muy clara de Natura.
y que está muy buena y que explica esto. Nosotros tenemos un insumo muy característico de origen amazónico que se llama pitanga, ¿sí? Es un activo que es el ñangapirí. Es el, claro, sí, tal cual. Podría. Bueno, digo, este insumo cuando se lanzó en Brasil fue un boom increíble, ¿no? Se vendió incluso mucho más de lo que se esperaba. Es un insumo natural, o sea, se toma directamente del Amazonas para hacer la producción. ¿Qué pasa? Se vendió tanto que no había más. Entonces, había que seguir vendiendo porque había más demanda. ¿Qué se hace en ese caso cuando el insumo natural se agota? Bueno, hay varias alternativas. Salir a buscar otro proveedor. Resulta que los proveedores alternativos que había no eran proveedores que cumplieran con estas características que yo les mencionaba durante la presentación, que no emplearan trabajo infantil, que no estuvieran totalmente registrados, que no explicaran toda la trazabilidad del producto, no se podía contratar. Salir a buscar un sustituto sintético, la verdad nadie se hubiera dado cuenta. Natura no decía nada, metía un sustituto sintético en lugar del natural, seguía vendiendo el producto, no pasaba nada. No podemos tomar un sustituto sintético. Una de las creencias de Natura es compromiso con la verdad. No se puede tomar un sustituto sintético. Lo que se decidió hacer fue lo que por ahí en términos corporativos hubiera sido un suicidio, o se consideraría un suicidio, que es decirle al consumidor: no tengo más. No tengo más este año, la cosecha se acabó, no tengo más. El año que viene sí vamos a tener más cantidad, vamos a prever más cantidad porque la demanda explotó. Transparencia total, explicarle al consumidor lo que el consumidor quiere saber. Hoy todos los productos de pitanga representan tal vez la línea, junto con la castaña, digamos, más exitosa de nuestra línea de ecos, que es la que tiene productos originales del Amazonas. El compromiso con algunas ideas, el compromiso con una mirada sustentable profunda, digamos, ¿no? Que tiene que ver con asumir incluso el riesgo de la sustentabilidad, genera una fidelidad mucho más grande del consumidor. Al contrario, no es que distancia, al contrario, fideliza mucho más, acerca mucho más y en última instancia es obviamente una herramienta para generar mayor negocio. Martín. Yo propongo mirar por lo menos una componente que es la componente de inversión. O sea, cuando uno invierte en un nuevo hábito o en una nueva tecnología, obviamente que es caro. Entonces, en definitiva, hay una inversión económica asociada a eso, pero luego, si se logra efectivamente cambiar el hábito o implementar esa nueva tecnología, creo yo que ahí es donde en última instancia capaz que tiene su retorno, entonces, en definitiva, esta inversión. Y voy a un ejemplo concreto. En 1970, hacer un panel fotovoltaico, ¿era caro? Era carísimo. Hoy, un panel fotovoltaico, ¿cuánto cuesta? Ahí cuesta, no sé, la milésima parte de lo que costaba en 1970. Entonces, ¿qué pasó? Sí, fue caro hacer esa curva de aprendizaje, generar esa escala, generar esa capacidad instalada, pero en última instancia, gracias a que en algún momento hubo visión e inversión e incentivos, luego se transformó en algo adoptado. Entonces, en definitiva, sí, pero con luz al final del túnel. Pregunta para Martín y para Cristian, especialmente representando al sector privado. ¿Qué indicadores han creado sus empresas para medir la evolución en la aplicación de los ODS? En el caso de Sonamérica, básicamente aún no estamos, no tenemos esa matriz, no la presenté, entonces en definitiva, con total transparencia, eso aún no lo estamos haciendo. Sí hemos implementado por distintos frentes, un poco como era la visión anterior, nuestros indicadores, y en cierta manera mostré varios en la presentación. Uno de ellos es el plan estratégico ambiental, entonces en definitiva sí, todo lo ambiental como concepto completo ya lo estamos midiendo y mirando como una totalidad. Luego lo social lo hemos seguido mirando por el lado de la responsabilidad social. Ahora tenemos este lindo desafío de desde los ODS replantear esta matriz y mirarla con más global. Lo interesante capaz de Sonamérica, desde el punto de vista del equipo que nosotros tenemos, es que ya sea capaz que inherentemente por estar alineados con esta visión, desde el punto de vista de nuestro organigrama, ya tenemos nucleado en una única cabeza todos estos temas. Entonces, en definitiva, creo que va a ser
relativamente ágil nuestra transición a implementar indicadores adicionales de ser necesario. Cristian. Bueno, nosotros reportamos GRI, somos una compañía de capital abierto, cotizamos en la Bolsa de Brasil, reportamos trimestralmente resultados económicos, sociales y ambientales. Esto significa que si no cumplimos con esos objetivos, el valor de nuestra acción también cae, o sea que estamos de algún modo auditados de forma abierta. Y aparte tenemos nuestros compromisos en la visión de sustentabilidad que les presenté, que son públicos y que vamos reportando trimestralmente el cumplimiento de esos objetivos. Creo que es eso. Brevemente, desafíos en la aplicación de los ODS, ¿con qué se han encontrado escollos, situaciones que les han llevado a buscar alternativas creativas para poder aplicarlos, pero que sí, efectivamente representaron un problema a la hora de instrumentarlos? Es muy difícil responder brevemente esa El café está pronto. Pero podría decirte, estoy de acuerdo. No, la verdad que son escollos todo el tiempo, digamos, porque como bien decía Martín, que me parece que la presentación, me gustó mucho la presentación de él porque realmente presenta Natura de algún modo que viene con el origen ya con su concepción en tema de sustentabilidad. La de él trae una empresa que trata de incorporar de algún modo, ¿no?, estos comportamientos, y me parece que muy, muy abiertamente presenta, bueno, con qué obstáculos se va encontrando. Nosotros también nos encontramos con obstáculos todo el tiempo. La verdad que es difícil, sobre todo lograr escala, ¿no? Porque creo que el gran desafío es la escala para mí de la sustentabilidad. Es decir, la sustentabilidad está bien y es positiva y el consumidor la elige. Ahora, para que sea rentable tiene que lograr escala. Para mí ese es el gran desafío. Me gusta cómo cuenta Martín, cómo van logrando esas transformaciones con ese espíritu, ¿no?, de lograr cada vez más escala. Yo creo que un producto sustentable va a ser más económico, naturalmente, que otro producto no sustentable cuando adquiere escala, cuando el consumo mayoritario. Hoy sabemos que la mayor parte de las personas, si tiene que elegir, elegiría un producto sustentable, digamos, frente a uno que no lo es. Sin embargo, no lo hace. La gente cuando compra, no compra eso. Compra el más barato, digamos, ¿no? O con el que más le gusta, digamos. Algo pasa ahí que no permite todavía a la sustentabilidad ganar escala. No es un problema que tenemos que resolver, ¿no? Yo creo, para complementar nomás, obviamente que las implementaciones en primer lugar tienen factores internos del liderazgo del sector privado, por lo menos lo digo desde el sector privado, pero obviamente que también están las analizado y teniendo la voluntad, eventualmente se necesita justamente la alineación con lo público, y entonces ahí lo que decía Álvaro, de ver cómo de alguna manera analizar esa redistribución de recursos a los efectos de que poder hacer más rápido para el sector privado aplicar los ODS, creo que podría ser un incentivo adicional, y por qué no mirarlo como una inversión también, desde el Estado, desde todos los 3 millones de habitantes de Uruguay, en lograr que esto tenga aplicaciones más prontas. Álvaro, pasaron la pelota a tu cancha. No, yo estaba tratando de obstáculos, tenemos todos, como decía alguien, pero pasando del mundo de la empresa al mundo, yo creo que tenemos que estar muy atentos a las amenazas, a los obstáculos que hay a nivel mundial a esto. Y voy a poner un solo ejemplo, y creo que va a quedar clarísimo, pero tenemos ejemplo en todos los sentidos. Que los Estados Unidos hayan salido del Acuerdo de París me parece que es un retroceso importante. Había costado mucho generar ese acuerdo, diciembre de 2015, un acuerdo para el cambio climático, y esta salida creo que es una amenaza muy fuerte al cumplimiento de los objetivos. Hay muchísimas desde el punto de vista social. Pensamos en guerras, pensamos en la situación de las mujeres a nivel mundial. El objetivo 5 es el objetivo de equidad de género. Y bueno, y ahí hay mucho para hacer, ¿verdad? Tema de violencia, tema de remuneraciones, tema de lugar en la sociedad y en participación política. Entonces, si bien la agenda es una enorme oportunidad, es casi un milagro, como dije al principio, de que 193 países del mundo la tuvieran ahí, es importante que esto no quede en los papeles.
y también reconocer en el día a día cuáles son las amenazas a nivel macro que esta agenda también tiene. Muchísimas gracias a los tres, fue un gusto tenerlos acá y escucharlos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, les invito a darles un aplauso.